No pierdas tu identidad. Cuidado con el manejo de la información y datos personales. Había una vez un mago malévolo que odiaba tanto a su enemigo que resolvió acabar con él de alguna manera. Primero, pensó en usar algún brebaje para esfumarlo, o en contratar a un ogro que lo pulverizara a golpes. Pero luego, el mago malévolo decidió recurrir al peor de los hechizos. Y durante una noche de conjuros, invocaciones y sortilegios, lanzó contra su enemigo la más terrible de las maldiciones para asegurarse que desapareciera por completo. Borró mágicamente los datos personales de todos los archivos y registros que los contuvieran. Al día siguiente, cuando el enemigo del mago quiso retirar dinero del banco, descubrió que no había ninguna cuenta a su nombre en las bases de datos de la institución. Trató de identificarse, pero resulta que no tenía credencial de elector, y en el Instituto Nacional Electoral no había nada que demostrara que alguna vez había estado inscrito en el Padrón de Ciudadanos. El enemigo del mago no encontró ninguno de sus datos personales en el registro civil ni en los archivos de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tampoco había información de cuándo hizo el servicio militar, y menos aún de su licencia de manejo o la tarjeta de circulación de su automóvil. Buscó en vano registros de su trayectoria estudiantil, ya que no existían datos suyos en los registros de las escuelas, y tampoco en la Secretaría de Educación Pública o la universidad. Recorrió las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Hacienda y de todas las instituciones públicas con las que hubiera tenido algún contacto, y en ninguna de ellas localizó indicios de los trámites que había realizado. De igual manera, el enemigo del mago buscó en todos los lugares donde había trabajado, así como en todas las tiendas departamentales y empresas de servicio en que hubiera adquirido bienes y contratado servicios, pero en ninguna parte encontró recibos, facturas o notas con datos que comprobaran que él había estado ahí. Entonces, el enemigo del mago comprendió el significado de la terrible maldición. Sin sus datos personales, no podía comprobar que hubiera nacido, cómo se llamaba, lo que poseía, lo que había estudiado o dónde había trabajado. Por lo tanto, simplemente no existía. Con esta narración, podemos reflexionar acerca de la importancia de los datos personales, que son el conjunto de información que se relaciona con nuestra persona y nos identifica en el contexto de la sociedad. Los datos personales incluyen, entre otras cosas, nombre y apellidos, edad y sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico y correo electrónico, trayectoria académica, laboral o profesional, número de seguridad social, CURP y RFC, patrimonio, incluyendo cuentas de banco, afores, cuentas de inversiones, etc. También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de origen étnico, color de piel, ojos y cabello, peso, estatura, complexión, ADN, huellas digitales y todo lo relacionado con la descripción física y fisiológica, estado de salud física y mental, ideología y opiniones políticas, creencias religiosas o existenciales, orientación y preferencias sexuales. Los datos personales son propiedad de cada persona. Tú decides a quién, cuándo y para qué los proporcionas, aunque en ocasiones existen reglamentos y políticas de organizaciones que exigen los datos personales como requisito para trámites y transacciones. Esto no quiere decir que cualquiera pueda pedir tus datos personales. Existen leyes como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que reglamentan la solicitud y manejo de datos personales por parte de empresas particulares y dependencias gubernamentales, respectivamente. Para la vigilancia del cumplimiento de estas leyes a nivel federal existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como diversos organismos que comparten sus funciones a nivel estatal. La legislación para la protección de datos personales tiene como principio los derechos ARCO, sustentados en el artículo 16 constitucional, que otorgan los medios para controlar el uso y destino de la información personal. Por medio de los derechos ARCO, las personas pueden acceder a sus datos en posesión de particulares o autoridades para saber cuáles son los datos que están manejando y cuál es el propósito, rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos, cancelar su uso cuando resulten inadecuados, innecesarios o irrelevantes
para la autoridad o particular que los tenga. Oponerse a cualquier forma de tratamiento de sus datos personales. Tus datos personales pueden ser solicitados cuando realizas un trámite ante entidades públicas y cuando compras bienes o contratas servicios con empresas particulares, y se recaban de diversas maneras. Cuando llenas cualquier tipo de documento que requiere información personal como solicitudes, encuestas, formatos, boletos de sorteos, etc. Cuando entregas copias de documentos que contienen datos personales como credencial para votar, licencia de manejo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, etc. Cuando realizas compras o solicitas servicios de manera personal por teléfono o por Internet y los requisitos incluyen llenar un formulario escrito o electrónico. Cuando efectúas trámites ante entidades gubernamentales de cualquier nivel. Las entidades gubernamentales, por lo regular, requieren los datos personales al momento de iniciar un trámite oficial, con la finalidad de identificar plenamente a la persona involucrada e integrar un expediente con la información que resulte de utilidad para la naturaleza del trámite. Por su parte, las organizaciones comerciales de negocios y servicios particulares requieren información personal con propósitos relacionados con la naturaleza de la organización, por ejemplo, elaborar perfiles de consumidores, usuarios y beneficiarios del servicio, generar estadísticas de hábitos y prácticas de consumo, preferencias y necesidades, realizar campañas de mercadotecnia y publicidad relacionadas con la captación de prospectos y clientes. Otro tipo de organizaciones como partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, etc., requieren también datos personales con fines políticos, propagandísticos, estadísticos, etc. Las empresas y entidades que recopilan información personal deben apegarse a las leyes de protección de datos personales, que, entre otras cosas, les obliga a generar un aviso de privacidad, que es un documento físico o electrónico puesto a disposición de cualquier persona antes de recabar sus datos. El aviso de privacidad informa, entre otras cosas, el uso que se dará a los datos personales, quiénes tendrán acceso a ellos y los medios para ejercer los derechos ARCO. De igual manera, las leyes de protección de la información exigen que cualquier empresa o entidad pública que recabe datos personales obtenga el consentimiento del dueño de los datos, para ser utilizados de acuerdo a lo expuesto en el aviso de privacidad correspondiente. Si una organización de cualquier tipo usa de manera inadecuada la información recopilada, comete un acto sancionado por la ley correspondiente. Por lo tanto, recuerda que tú eres el único que autoriza el uso de tus datos personales. Tú decides a quién se los proporcionas y la mejor manera de protegerlos es revisar el aviso de privacidad de quien lo solicita. Si no existe o no cumple con proporcionar información clara y precisa de quién, cómo y para qué requiere tus datos, evalúa la conveniencia de eludir el trato o recurrir a las autoridades pertinentes. En conclusión, los datos personales son el conjunto de información que se relaciona con nuestra persona y nos identifica en el contexto de la sociedad. Los datos personales son propiedad de cada quien, y aunque proporcionarlos sea un requisito obligatorio para trámites y transacciones, existen leyes que regulan la conducta de quien los solicita. Estas leyes se fundamentan en los derechos ARCO, avalados por el artículo 16 constitucional y que permiten acceder a los datos para saber cómo los están usando, rectificarlos, cancelar su uso u oponerse a la forma en que se usan. Las entidades gubernamentales requieren los datos personales que forman parte de los trámites, en tanto las organizaciones particulares los usan para fines relacionados con los objetivos de la misma organización. Existen otro tipo de organizaciones que requieren información personal de sus afiliados, como los partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Todas las entidades, organizaciones e instituciones que solicitan datos personales están reguladas por las leyes de protección de datos personales, que, entre otras cosas, los obliga a emitir avisos de privacidad, en los que se explica cómo se usa la información recopilada, quiénes tienen acceso a ella, cómo se protege, etc. Además de las leyes, la protección de la información personal depende de cada quien. La mejor manera de protegerla es verificar el aviso de privacidad de quien lo solicita y evaluar la conveniencia de eludir el trato, si el aviso no existe o no es suficiente para asegurar la protección y el buen uso de los datos personales. Los datos personales son tuyos y usarlos de manera correcta es importante para tu seguridad.
Si percibes irregularidades en el manejo de esta información, recuerda que existen leyes para protegerte e instituciones que las hacen válidas, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y las comisiones e institutos estatales que comparten la valiosa labor de proteger los datos personales de los mexicanos.